Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero hablaros de la tienda de diseños de Silhouette, porque últimamente me estáis preguntando si ya no existe el archivo gratuito semanal para descargar. La respuesta es que sí, sigue habiendo archivo gratis semanal para descargar y ese archivo sale los viernes, con lo cual tenemos una semana hasta el siguiente viernes para poder descargar ese archivo, y una vez que llegue el siguiente viernes se sustituirá por un nuevo archivo gratis para descargar. Bueno, pues dicho esto, lo que os quiero mostrar en este vídeo es cómo localizar ese archivo gratis, pero también cómo descargarlo, ya que ha habido una serie de cambios en la tienda de diseños de Silhouette y también porque hay algunas cosas que no están funcionando bien. Bueno, pues vamos con lo primero de todo, que es cómo localizar ese archivo gratis semanal dentro de lo que es la tienda oficial de diseños de Silhouette, y una de las formas que tenemos de hacerlo es a través de este carrusel de imágenes que aparece en la página principal de la tienda de diseños de Silhouette. Nos van a ir cambiando las imágenes, eso significa que cuando entréis a lo mejor no salen las mismas que a mí, porque van a ir cambiando en función de las ofertas que haya disponible en ese momento, pero lo que sí que tenéis que fijaros es que siempre va a aparecer una que diga Free Friday, y esa es la que nos indica el archivo gratis semanal. Puede cambiar el color, lógicamente va a cambiar la previsualización en función del archivo, pero lo importante es que ponga Free Friday. Una vez que hayáis encontrado esa imagen, lo que hacéis es darle a clic sobre esa imagen y nos va a llevar a ese archivo gratis semanal para descargar. Tiene su título, su previsualización y, lo más importante, el importe en cero, porque va a ser, como digo, un archivo gratis. Bueno, pues antes de ver cómo se hace la descarga de este archivo, voy a mostraros otra forma de localizarlo. Y para eso lo que voy a hacer es volverme de nuevo a la página principal. Podéis hacerlo desde esta imagen que pone Design Store, hacéis clic y os vuelve a llevar a la página principal, para que veáis que debajo del carrusel de imágenes nos sale este menú de opciones y en uno de ellos nos dice Free with Purchase. Bueno, pues si hacemos clic precisamente en este que dice Free with Purchase, lo que nos va a llevar es a una serie de archivos que están con la etiqueta de Free with Purchase o gratis con la compra, y que significa que van a ser gratis con la compra de otro archivo de ese mismo artista. Pero además de encontrar esos archivos gratis con la compra, también vamos a encontrar el archivo gratis semanal. Y de nuevo, al hacer clic en ese archivo, nos va a llevar a la previsualización del archivo para que podamos añadirlo al carrito y hacer la descarga. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo descargar este archivo. Y lo primero que tenemos que hacer es loguearnos con nuestro usuario y contraseña en la tienda de diseños de Silhouette. Así que vamos al botón que dice Sign In, iniciar sesión, metemos nuestro usuario y contraseña, le damos a iniciar y entramos. Bueno, pues yo ya estoy en este archivo gratis y no sé si os habéis dado cuenta que a mí ahora mismo me han desaparecido aquí un par de botones. Voy a refrescar la página para que os fijéis que aquí había unos botones que ahora han desaparecido, no sé por qué motivo, y esto es algo que también nos está pasando a muchos usuarios y también muchas veces va a depender del navegador que estéis utilizando. Así que voy a refrescar la página para que veáis que me está saliendo el botón de añadir al carrito y de repente desaparece. Entonces, lo que os está ocurriendo a muchos es que no estáis viendo ese botón, pero sí estáis viendo este que pone Download for Free y le estáis dando a este. Bueno, pues a este no le tenéis que dar. Esto de aquí es como un bloque de publicidad, que es una nueva promoción que tiene la tienda de diseños de Silhouette, que nos ofrece gratis, para que lo podamos probar, 10 créditos para gastar en la tienda, con lo cual si vamos a las opciones lo que nos va a pedir es nuestra tarjeta bancaria, bueno, en fin, una serie de datos que son totalmente innecesarios y que no están relacionados con la descarga del archivo gratis semanal. Lo que tenemos que hacer es darle a ese botón que nos salía aquí de añadir al carrito. ¿Qué pasa si no nos sale ese botón? Bueno, pues me viene fenomenal que a mí ahora mismo no me esté apareciendo ese botón, porque así os puedo enseñar otra forma de poder añadirlo al carrito. Si os aparece el botón de añadir al carrito, le dais y listo. Veréis que esto os cambia a uno y ya lo tenéis añadido al carrito. Si os pasa lo mismo que me está pasando a mí ahora mismo, no pasa nada. Nos vamos a la página principal de la tienda de diseños de Silhouette, que por eso os enseñaba antes varias formas de acceder a este archivo. Y una vez que estemos en la página principal, nos vamos a ir precisamente a esa opción que decía Free with Purchase. Fijaros, hacemos clic
Y ahora sí, desde aquí, viendo la previsualización del archivo gratis, lo que podemos hacer es desde este botón de aquí añadirlo al carrito. Así que le damos a añadir al carrito. Fijaros que ya me he actualizado el carrito con el número 1 de ese archivo que he incluido y ya nos podemos ir al carrito. Así que importantísimo, en el caso de que no os aparezca el botón de añadir al carrito, tenéis que iros a la página principal para poder añadirlo. Y nunca le deis al botón azul de descargar de forma gratis, porque esa es otra opción diferente. Bueno, pues ahora sí, nos vamos al carrito, vamos a darle a ver y editar carrito. Nos sale el resumen del pedido, le damos a pasar por caja, aquí bajamos, realizar pedido y ya nos indica el mensaje de gracias por su compra y eso significa que ya hemos descargado ese archivo gratis semanal. Ahora vamos con lo siguiente, porque aquí también hay usuarios que se están encontrando con problemas. Lo habitual es que si hemos descargado un archivo o hemos comprado un archivo de la tienda oficial de diseños de Silhouette, nos tiene que aparecer automáticamente en la biblioteca de nuestro programa de Silhouette Studio. Así que voy a ir a mi programa, me voy a ir a la opción de biblioteca y fijaros que en descargas recientes me tiene que aparecer el diseño que acabo de descargar. Si no, lo que podéis hacer es darle al botón azul de actualizar. Igualmente, aun haciendo esto, hay usuarios a los que no les aparece el archivo que acaban de descargar. Con lo cual, si os está pasando eso, hay otra forma de hacerlo. Volvemos a la tienda de diseños de Silhouette. Y fijaros que al terminar el pedido nos decía que visitásemos My Downloads. Si os habéis ido de esta página, no pasa nada porque desplegando las opciones de vuestra cuenta también podéis encontrarlo. Desplegamos y fijaros que aquí sale Design Downloads. Así que vamos a ir. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar el archivo que acabamos de descargar. Para eso lo que tenemos que hacer es poner el nombre del archivo. Si no os acordáis, no pasa nada. Os vais de nuevo a la página principal, miráis el nombre del archivo y lo buscáis. Yo creo que es SandKiss. Le damos a buscar. Nos aparece y desde aquí simplemente haciendo clic nos hará la descarga de ese archivo y ya lo tendremos en formato .studio en nuestra carpeta de descargas de nuestro ordenador para poder utilizarlo en nuestro programa de Silhouette. Voy a hacerlo, hago clic. Fijaros, me inicia la descarga y aquí aparecerá el archivo en formato .studio, hago doble clic y me lo abrirá en mi programa. Así que como veis, en teoría esto tendría que ser tan sencillo como simplemente descargar un archivo y que nos aparezca en nuestra biblioteca, pero como hemos podido comprobar nos estamos encontrando con un montón de problemas. El primero, localizar el archivo gratis. El segundo, localizar el botón de añadir al carrito y el tercero, encontrar el archivo una vez que se ha descargado. Así que dicho esto, de verdad espero que primero solucionen estos problemas rápido, segundo, que el vídeo os haya sido de utilidad y también quiero aprovechar este vídeo para que aquellos que no lo sepáis, que sepáis que yo tengo a la venta mis archivos en la tienda de diseños de Silhouette. Así que si queréis echarle un vistazo, y si queréis comprar algunos, pues más agradecida que estaré, os podéis ir a la sección de artistas y aquí encontraréis el nombre de Planeta Silhouette. Si no, de todas maneras, tenéis un botón de búsqueda para poder buscar por mi nombre. Así que si no lo encontráis en la primera página, podéis hacer una búsqueda y como os decía, yo tengo a la venta mis archivos en la web oficial de diseños de Silhouette, así que eternamente agradecida a aquellos que queráis echarle un vistazo y comprar algunos de mis archivos. Y bueno, ahora sí, hasta aquí este vídeo, os mando un abrazo muy grande, insisto que espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y por supuesto si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!